Mi nombre, Rodrigo Fernando Coral, ingeniero agrónomo de profesión. A continuación presento la actividad 1, líneas de pensamiento económico, sectores económicos e impacto social y ambiental. El sector de la economía nacional seleccionado corresponde al sector primario o agropecuario. De acuerdo con el Banco de la República, cada sector económico hace referencia a una parte del conjunto que compone la actividad económica en el país, cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. De este modo, los tres sectores de la economía clásica se estructuran conforme a procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. En la tabla 1 se observan los tres sectores económicos y se muestra la acotación al sector primario o agropecuario del cual estaré hablando. Teniendo en cuenta que el sector primario proporciona bienes e insumos a los demás sectores de la economía, se constituye en un eje fundamental para el desarrollo y progreso de un país. En la tabla 2 se presentan las cadenas productivas para los subsectores agrícolas, pecuario, forestal y de acuicultura y pesca, de acuerdo con el portal del Sistema de Información de Gestión y Desempeño de las Organizaciones de Cadena SIOC del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Análisis recientes de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA han establecido que la vocación agropecuaria del país asciende a 26,5 millones de hectáreas, en donde cerca de 6 millones de hectáreas son aptas para el sector pecuario y 2 millones de hectáreas están en cuerpos de agua. La variación del PIB en el primer trimestre del 2023 versus el mismo periodo del 2022 para toda la economía registró un crecimiento del 3%. Entre enero y marzo del 2022 el comportamiento del PIB disminuyó 2,9%, mientras que en el 2023 aumentó 0,3%, una diferencia de 3,2 puntos porcentuales. Según el Ministerio de Agricultura, el sector agropecuario en Colombia tiene una participación entre el 6 y 8% del PIB nacional y cuenta con una participación del 15% en el empleo del país. Por otro lado, en el primer semestre del año pasado, el sector agropecuario y agroindustrial exportó 6.116 millones de dólares, registrando un aumento de 38,8% con respecto al mismo periodo de 2021, cuya cifra fue de 4.406 millones de dólares. Las exportaciones en valor de todo el sector agropecuario sumaron 2.579 millones de dólares en el primer trimestre del 2023, cifra que representó una disminución del 13,3% respecto a los tres primeros meses del 2022. Uno de los principales impulsores de este crecimiento es la diversificación de cultivos. Colombia, con su geografía y clima variados, cuentan con condiciones ideales para cultivar una amplia gama de productos agrícolas. El café, el banano, las flores, el cacao y las frutas y las hortalizas son algunos de los cultivos destacados que han registrado un aumento significativo en su producción. Además de la diversificación que ofrece la naturaleza en este territorio, la innovación tecnológica ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento del sector agropecuario. Los agricultores y ganaderos colombianos han adoptado nuevas técnicas y herramientas como el uso de drones, la agricultura de precisión y la implementación de sistemas de riego eficientes. Estas prácticas han mejorado la productividad, la calidad de los productos y han reducido los impactos ambientales, convirtiendo las cadenas de producción en sostenibles. El crecimiento del sector agropecuario no solo tiene impactos económicos, sino también sociales y ambientales positivos. Genera empleo en las zonas rurales, promueve la inclusión de pequeños productores y contribuye a la seguridad alimentaria del país. El futuro del sector agropecuario en Colombia se presenta prometedor, con oportunidades de expansión en los mercados internacionales y una creciente demanda de productos agrícolas sostenibles y de alta calidad. Así, durante los primeros 6 meses del año pasado, el agro participó con el 21,4% del total del valor de las exportaciones del país, siendo los principales destinos Estados Unidos, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Canadá, España, Japón, Reino Unido, Italia y Egipto.
En cuanto al empleo, según el UPRA, en las zonas rurales y centros poblados de Colombia, aumentó en 245.000 el número de ocupados para el mes de marzo del presente año. Es decir, que actualmente hay más de 4,5 millones de personas que trabajan en el campo, de acuerdo con el último informe de mercado laboral del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. En marzo de 2023, el 56,9% de la población en edad de trabajar en el sector rural estuvo ocupada, lo que representó un aumento de 2,5 puntos porcentuales en comparación con marzo del 2022. La tasa de desempleo en marzo del 2023 para las zonas rurales se ubicó en 7,6%, muy por debajo a las reportadas durante las pandemias del COVID-19, cuando se registraron cifras de 7,9%, esto en marzo del 2020, y 8,4% en marzo del 2021. Hace un año la tasa de desempleo del campo fue de 7,5% según el UPRA. Las personas ocupadas en este sector son principalmente trabajadores por cuenta propia, trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros y obreros o empleados de empresas particulares. Menos del 5% de los ocupados son patrones, trabajadores familiares sin remuneración y en menor medida jornaleros o peones. Los trabajadores del sector agropecuario son mayoritariamente hombres, 84%, y mujeres 16,3%. El 42,4% de los ocupados en el sector tienen 45 años o más. Los hombres ocupados con 45 años o más representan el 43,52% y las mujeres ocupadas con 45 años o más representan el 36%. El número de ocupados mayores a 55 años concentran el 25,5% del total de trabajadores del sector. Este panorama refuerza la necesidad de lograr un proceso de relevo generacional que dinamice el sector y lo vuelva más atractivo para los jóvenes colombianos que hoy no alcanzan a representar ni el 20% de los ocupados. A pesar de la concentración de edades avanzadas, los trabajadores agropecuarios no cuentan con una protección para la vejez. Acá se observa que el 87,7% no cotiza ningún fondo de pensiones. El 7,9% de ellos aportan a un fondo privado. Solo el 4,1% hace parte del régimen público y menos del 1% participa con un modelo subsidiado. No ocurre lo mismo en lo que tiene que ver con el acceso a salud, en donde la cobertura de afiliación al servicio es mayor al 94%, pero el modelo de protección es fundamentalmente subsidiado, 80% de los trabajadores. Según la Sociedad de Agricultores de Colombia, los datos anteriores están alineados con los índices de informalidad laboral en las zonas rurales del país, que sobrepasan el 80% de la población ocupada en los centros poblados y rural disperso, y muy por encima de los niveles de informalidad nacional, que llegan al 55,8%. Esta condición pone en evidencia lo complejo de las dinámicas laborales sectoriales, que no necesariamente coinciden con el régimen laboral vigente y pone en desventaja a los trabajadores rurales y agropecuarios, afectando su nivel de ingresos y por ende su calidad de vida. El ingreso de los trabajadores agropecuarios es menor a un salario mínimo legal vigente. En promedio, este valor ascendió a 838.245 pesos. Las mujeres ganan un 14% menos que los hombres. Los trabajadores por cuenta propia ganan en promedio 560.295 pesos y los jornaleros ganan en promedio 216.667 pesos. En el Acuerdo de París, Colombia se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% con respecto a las emisiones proyectadas para el año 2030. Sin embargo, según la tercera comunicación nacional de Colombia a la Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático, las emisiones GI totales siguen presentando una tendencia creciente correlacionada con las variaciones en el crecimiento económico del país.
Por su parte, el sector agropecuario, silvícola y otros usos de la tierra siguen liderando en la participación histórica promedio por módulos en las emisiones totales, con un 71% del total. A pesar de los avances, la crisis global obliga a un reencuadre del sector, ya que nos enfrentamos a una transición planetaria que va más allá del cambio climático y sus diversos impactos, o de la desaparición de extensas selvas de la faz de la Tierra. Con este panorama se plantea dos desafíos. Por un lado, tener una producción ambientalmente sostenible para satisfacer la demanda mundial creciente de alimentos, producto del aumento poblacional y de algunos cambios en los patrones de consumo. En 2050 la producción deberá incrementarse en un 50%. Esto significa que la presión sobre los ecosistemas también será mayor. Los impactos generados se verán reflejados tanto en el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero como en la biodiversidad, los bosques, el agua y los suelos. Segundo, impacto en el equilibrio natural, interacción entre el ecosistema de la agroindustria. La agricultura y los efectos de su impacto en el uso de la tierra son la segunda principal fuente de gases de efecto invernadero, con cerca del 23% del total generado mundialmente, pudiendo alcanzar hasta 37% si se considera el total de la cadena agroalimentaria. Análisis de las líneas de pensamiento y escuelas económicas. En cuanto al mercantilismo, los elementos presentes en el sector agropecuario encontramos que Colombia, con su diversificación de cultivos y la exportación de productos como el café y las flores, pueden reflejar esta perspectiva. En cuanto a las implicaciones sociales, esta aproximación puede conducir a la dependencia económica de mercados extranjeros y a la desigualdad social debido a la concentración de la riqueza en manos de exportadores y grandes productores. Y en cuanto a las implicaciones ambientales, la orientación hacia la exportación podría fomentar prácticas agrícolas intensivas, lo que potencialmente conduce a la degradación del suelo y otros impactos ambientales negativos. En cuanto a la línea de pensamiento económico de economía clásica y neoclásica, en los elementos presentes en el sector agropecuario encontramos que el sector en Colombia muestra esta influencia al adaptarse a la demanda de mercado global, como en el caso de aumento de ciertas exportaciones. Si nos vamos a las implicaciones sociales, la eficiencia del mercado puede mejorar la productividad y los ingresos, pero también puede generar desigualdades y precariedad laboral debido a la fluctuación de los precios en los mercados internacionales. En cuanto a las implicaciones ambientales, la búsqueda de eficiencia puede impulsar a la adopción de tecnologías agrícolas más sostenibles, pero también puede llevar a la explotación intensiva de recursos naturales. En cuanto a la línea de pensamiento económico marxismo, en los elementos presentes en el sector agropecuario en Colombia, la informalidad laboral y los bajos ingresos en el sector rural pueden verse como reflejo de estas dinámicas. Si nos vamos a las implicaciones sociales, la explotación laboral y las desigualdades estructurales pueden perpetuarse, afectando negativamente a los trabajadores rurales y pequeños productores. Y en cuanto a las implicaciones ambientales, puede haber una desconexión entre quienes trabajan la tierra y quienes se benefician de ella, lo que podría llevar a prácticas insostenibles. En cuanto a la línea de pensamiento económico keynesianismo, podría reflejarse en subsidios o políticas de apoyo a pequeños agricultores y zonas rurales. Y si nos vamos a las implicaciones sociales, las políticas keynesianas podrían mejorar la seguridad laboral y las condiciones de vida en las zonas rurales. Y en los impactos ambientales, la inversión en tecnologías y prácticas sostenibles podrían ser fomentada por políticas keynesianas, mejorando la sostenibilidad ambiental. En cuanto al neoliberalismo, los elementos presentes en el sector agropecuario, estos pueden verse en la apertura de mercados y la promoción de exportaciones en Colombia. En cuanto a las implicaciones sociales, puede llevar a una mayor competitividad y eficiencia, pero también a la desigualdad y a la vulnerabilidad de los trabajadores y pequeños productores ante las fluctuaciones del mercado. Y en cuanto a las implicaciones ambientales,
La liberación puede conducir a una explotación más intensiva de recursos naturales si no se equilibra con políticas de sostenibilidad. Conclusión. En el complejo panorama de la economía globalizada actual marcada por la preeminencia del neoliberalismo, la situación de Colombia se presenta como un entramado singular de influencias y prácticas económicas. A nivel global, observamos cómo grandes potencias como China se mantienen parcialmente arraigadas en principios marxistas, mientras la Unión Europea implementa modelos que resuenan con el keynesianismo, especialmente en sus sistemas de seguridad social y empleo. Este mosaico de enfoques destaca una verdad fundamental. No existe un modelo económico universalmente aplicable a todos los países y sectores. En el caso de Colombia, el dominio del neoliberalismo con su énfasis en la liberación del mercado, la privatización y la reducción del papel del Estado no es total ni homogéneo a través de todos los sectores económicos. Es crucial reconocer la presencia y el impacto de otras corrientes de pensamiento económico en la conformación de la economía nacional. Esta diversidad de influencias se manifiesta en cómo diferentes sectores operan bajo varios principios y prácticas económicas, reflejando una amalgama de ideologías y enfoques. Por otro lado, desde la perspectiva de la sostenibilidad, este entrelazado de modelos económicos presenta tanto desafíos como oportunidades. La sostenibilidad entendida no solo en términos ambientales, sino también sociales y económicos, requiere un enfoque integrador que reconozca la interdependencia de estos aspectos. Colombia, en su búsqueda de un desarrollo sostenible, debe navegar estas aguas complejas, equilibrando las demandas del crecimiento económico, la equidad social y la protección ambiental. En conclusión, la economía colombiana en su contexto globalizado se encuentra en una encrucijada de modelos económicos y desafíos de sostenibilidad. La clave para un desarrollo exitoso y sostenible radica en una comprensión profunda de estas dinámicas y en la implementación de políticas que no solo fomenten el crecimiento económico, sino que también promuevan la equidad, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental.